Focke-Wulf 190. Justo en las afueras de Phoenix, Arizona, se encuentra el Museo Champlain de aviones de caza, que cuenta con una magnífica colección de aviones históricos. Entre otros excelentes ejemplos, este modelo de Focke-Wulf 190 resulta impresionante. Es un inmaculado ejemplar de uno de los más grandes aviones de la Segunda Guerra Mundial. Reverenciado por los pilotos de ambos lados, el FW-190 en sus múltiples versiones prestó servicio en todos los frentes donde luchó la Luftwaffe desde 1941 en adelante. Algo destacable del 190 es que, a pesar de su éxito, en principio fue un avión que nadie quería, siendo visto como una especie de póliza de seguro que nunca debería ser utilizada. Pero bastante antes del final de la guerra, se convertiría en la espina dorsal de las unidades de caza, siendo constantemente mejorado y modificado. Adolf Galland, general del arma de caza de la Luftwaffe, recomendó cancelar la producción de los demás interceptores con motor de pistón para concentrarse en la fabricación del cazabombardero FW-190. Son necesarios grandes conocimientos en muchas áreas y disciplinas para desarrollar un aparato como el 190, y el resultado final es debido al esfuerzo de un equipo de trabajo. Pero si a alguien puede atribuirse el éxito de este modelo y el esfuerzo para que fuera adoptado por la Luftwaffe, ese alguien fue Kurt Tank. Tank ya había diseñado aviones para la Focke-Wulf cuando esta compañía había intentado infructuosamente competir contra el mítico Messerschmitt Bf-109. Ciertamente, a finales de los años 30, el Bf-109 era visto como invencible y no parecía necesitar ningún sustituto en los años que vendrían. Ágil, aerodinámico y muy efectivo, el 109 era un compendio de las más avanzadas tecnologías de la época, mientras que el diseño menos competitivo de Tank todavía tenía el ala alta tipo parasol, un concepto que parecía pertenecer a la década anterior. En 1937, un gran número de Bf-109 empezaron a ser producidos para la Luftwaffe de Hitler. Después del fracaso de su primer caza, Tank se concentró en otros desarrollos. Siendo como era un líder nato, inspiró a otros diseñadores y al principio de 1936 había conseguido reunir a un grupo de talentos que producirían uno de los más avanzados aviones de línea de esa época, el FW-200 Cóndor, un diseño que no hubiera desentonado entre los aviones comerciales de la posguerra. Mientras tanto, las necesidades de la guerra hicieron que el FW-200 entrara en servicio como avión de reconocimiento marítimo de largo alcance, patrullando sobre el Atlántico en conjunción con las manadas de submarinos U-Boot. Su único punto flaco fue la debilidad de su tren de aterrizaje. Otro ejemplo de la creatividad de Tank fue el Focke-Wulf 189, apodado el Búho, un bimotor triplaza de reconocimiento y apoyo directo cuya célula acristalada recordaba un invernadero volador. Pese a su estructura realmente ligera, el Búho demostró una extraordinaria resistencia. En más de una ocasión, regresaron búhos a sus bases faltándoles grandes porciones de planos y cola, arrancados por aviones soviéticos que intentaron derribarlos por colisión. Muy apreciado por todos los que lo volaron, este simple y efectivo diseño estaría en servicio a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, siendo probablemente el mejor de su clase en ambos bandos. En 1937, la guerra todavía parecía lejos y Alemania empezaba a descubrir su recién conseguida prosperidad. El Tercer Reich había traído orden y un renovado sentido de orgullo nacional a una nación que había sufrido las durísimas condiciones de los leoninos tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial, a la que siguió una tremenda depresión económica. Pero ahora tenían una motivación y unos planes concretos. Planes de una nueva Alemania con unas fronteras mucho más amplias y planes para una nueva Luftwaffe.
Gran parte del éxito del Messerschmitt Bf 109 fue debido a su motor Daimler-Benz Serie 600, una brillante muestra de ingeniería. Tenía una configuración de 12 cilindros en V invertida dispuestos en 2 líneas. Este diseño seguía las tendencias de la época, que consideraban que un motor largo y estrecho ofrecía una silueta más aerodinámica que permitiría al avión ser más rápido. La serie 600 fue utilizada también en el caza bimotor Messerschmitt Bf 110, ofreciendo las mismas ventajas de baja resistencia al avance que permitía ganar velocidad, ya que el diseño de un caza es una continua lucha por obtener mayor velocidad. En 1937, los motores en línea o en V eran casi universales en los aviones de caza. Los Hurricanes ingleses utilizaban el Rolls-Royce Merlin, que proporcionaban la misma combinación de un motor potente en un fuselaje aerodinámico. Este es el Boeing 141, un diseño americano de antes de la guerra que no sería finalmente aceptado, pero del que se vendió un ejemplar a Japón. Posteriormente se afirmó erróneamente que este modelo sentaría la base para los propios diseños de cazas del Imperio. En vez de un motor lineal, empleaba el concepto del motor radial refrigerado por aire, cuyos cilindros estaban dispuestos formando una estrella alrededor del eje del cigüeñal. Menos aerodinámicos que los lineales, los motores radiales o en estrella fueron pese a todo muy populares en la Armada Americana, debido a que resultaban más fiables y no necesitaban la complejidad añadida de un radiador. Además, resultaban más cortos y así un mayor número de aviones podrían ser transportados en las cubiertas de los portaaviones. La compañía Pratt & Whitney en particular continuó con el desarrollo del motor radial como una alternativa a los más estilizados motores lineales refrigerados por líquido. Pero aparte de la US Navy, su principal empleo fue en aviones comerciales o en bombarderos, donde la velocidad no resultaba tan crítica. A principios de los años 30, algunos de estos robustos motores radiales de Pratt & Whitney fueron vendidos a Alemania, siendo posteriormente fabricados bajo licencia por BMW. A pesar del éxito del Messerschmitt Bf 109, seguía habiendo quienes en la Luftwaffe insistían en la necesidad de un segundo modelo de caza. Daimler-Benz sencillamente ya no podía producir más motores y por esta razón se aceptó un diseño de Focke-Wulf como respaldo, ya que utilizaba un motor radial de BMW del que existía una menor demanda. Kurt Tank y su equipo habían sustentado sus teorías en diferentes fuentes. Primeramente se fijaron en el avión de carreras H-1 diseñado por Howard Hughes, que utilizaba un motor radial, con lo que carecía de una silueta afilada, pero la potencia desarrollada por la planta motriz, junto con otros refinamientos aerodinámicos, dio como resultado uno de los aviones más veloces de su época. Tank resultó muy impresionado por este diseño, que además incorporaba un ancho tren de aterrizaje para hacer más seguras las tomas de tierra. Hughes voló personalmente el H-1, pulverizando muchos récords de velocidad, demostrando que había situaciones en que unos cuantos caballos de potencia extra podían compensar la falta de aerodinámica. Otra exitosa aplicación del motor radial que seguramente Tank debió haber conocido fueron los primeros desarrollos del A-6M japonés, el famoso Zero producido para la Marina Imperial. Este diseño era todavía un secreto en 1937. Usaba un largo carenado del motor de apariencia muy americana que penalizaba relativamente su aerodinámica, pero su velocidad y su legendaria maniobrabilidad eran debidas a su muy ligero peso. Esta reducción de peso tenía un precio. Los pilotos de los Zeros no contaban con ningún tipo de blindaje de protección, al contrario que la mayoría de los otros cazas que disponían de pesados mamparos metálicos a prueba de balas. Otras características también fueron sacrificadas, como los depósitos de combustible autosellantes que hubieran podido dotar a los Zeros de mayor seguridad a cambio de un incremento de peso. Estas carencias no suponían un desprecio hacia sus pilotos, más bien era una fórmula más pragmática para dotar a los Zeros de gran velocidad y tremenda agilidad. Ambos factores, se suponía, permitirían aumentar la posibilidad de supervivencia de los pilotos, a la vez que les dotaba de un arma mucho más poderosa.
La fórmula del cero fue un éxito y demostró que con un poco de imaginación era posible emplear motores radiales y además obtener altas velocidades. La cuestión era cómo realizar esto en un avión completamente metálico y respetando las medidas de seguridad modernas. Los ingenieros alemanes diseñaron una cubierta de motor especial más aerodinámica que proporcionaba una toma de aire muy pequeña, pero que aumentaba su flujo mediante un único ventilador o fan montado tras de la hélice. La disposición del habitual carenado del motor, desarrollada por científicos americanos, era usada en todo el mundo. Resultaba bastante efectiva, pero no había duda de que reducía la velocidad. El avanzado diseño que Kurt Tank adoptó para su nuevo caza parecía suponer un gran paso adelante, pero pese a todo, existían graves dudas acerca de la eficacia del fan auxiliar debido al pequeño tamaño de la toma de aire en relación con el tamaño del enorme motor BMW. De lo que no hay duda es que el avión que colocó Kurt Tank tras el motor resultó ser extremadamente aerodinámico, resistente y a la vez de construcción sencilla. El Focke-Wulf FW-190 era una obra maestra del diseño. A principio de 1939 las plantillas y herramientas para el montaje del 190 estaban ya preparadas, pero desde el principio el plan no era simplemente fabricar un avión apto para la producción en masa, sino que ésta debía estar muy repartida entre muchos subcontratistas, de los que cada uno realizaría solo componentes específicos, pero en grandes cantidades. Incluso en 1939, bastante antes de que Alemania sufriera los efectos de los grandes raids de bombardeo aliado, el alto mando alemán había previsto las ventajas de una producción en serie a través de un sistema descentralizado de pequeñas fábricas de suministros que podrían seguir entregando sus aviones, mientras que resultarían un blanco muy escurridizo para los enemigos del Reich. Antes del final de la guerra, los componentes del FW-190 eran producidos en no menos de 24 puntos diferentes. El modelo no era especialmente ligero. Su peso máximo al despegue resultó ser de casi 5.000 kilos frente a los aproximadamente 4.000 del Messerschmitt. Pero este peso extra supuso un avión más duro y resistente, lo que permitió al FW-190 sobrevivir en las condiciones de combate más extremas. Pero la gran duda permanecía. ¿Podría la mayor potencia del motor radial de 18 cilindros BMW 193 compensar el peso extra y la mayor resistencia aerodinámica del diseño del Focke-Wulf frente al más ligero y esbelto Bf 109? Dado que la totalidad de la producción disponible de motores en línea para aviones de combate había sido asignada a la compañía Messerschmitt, Kurt Tank no tuvo otra opción que diseñar su producto basándose en la menos popular tecnología de los motores en estrella. Cuando el prototipo estuvo casi acabado, muy pocos imaginaban que sería el primero de una larga serie de casi 20.000 FW-190. Otra diferencia con el Messerschmitt era que en el Bf-109 las alas eran dos piezas separadas que se unían al fuselaje mediante un solo larguero. Por contra, el avión de Kurt Tank empleaba alas mucho más robustas que eran unidas entre sí mediante pasadores, formando una sola pieza antes de que el fuselaje se atornillara encima de ellas. Además, las uniones eran carenadas mediante unas placas aerodinámicas que aumentaban la rigidez y la velocidad. Todo esto reflejaba la filosofía de Kurt Tank de diseños sencillos, pero mediante componentes resistentes, y a la vez maximizando el empleo de las más avanzadas tecnologías disponibles, como el uso de la potencia eléctrica para accionar algunas superficies de control, como los flaps y el accionamiento del tren de aterrizaje. También existía un ingenioso mecanismo de muelles que activaba la rueda de cola. Pronto el enorme motor BMW estuvo listo para ser montado. Había llegado la hora de verificar si la arriesgada fórmula de Kurt Tank, combinar potencia con peso y aerodinámica, daba resultado. El 1 de junio de 1939, con el piloto de pruebas de Focke-Wulf Hans Sanders a los mandos, el primer 190, conocido como V1, carreteó por la pista del aeródromo de Bremen para poner a prueba aquella teoría.
Se mezclaron el júbilo con la decepción. Sanders pronto descubrió que el 190 disfrutaba de una excelente maniobrabilidad y que la potencia extra compensaba de sobra el exceso de peso, pero el sistema de refrigeración sencillamente no funcionaba. Dijo que era como volar con los pies dentro de un horno, comentando los inconvenientes derivados del mal funcionamiento de la cubierta del motor. Pero a pesar de que este problema debería ser resuelto, el concepto básico de un equilibrado diseño aerodinámico, impulsado por un poderoso motor y con un robusto y ancho tren de aterrizaje, resultó ser un éxito. Como pasa con todos los prototipos, llevaría más tiempo perfeccionar la idea y más tiempo aún introducir todas las mejoras en la fase de producción. A mitad de 1939, la Wehrmacht necesitaba imperiosamente tiempo para perfeccionar su material militar, lo que produciría una de las mayores charadas de la historia, el pacto de no agresión entre Rusia y Alemania. Dadas las claras ambiciones nazis de expandirse hacia el este y la gran diferencia entre los idearios políticos de Hitler y Stalin, el pacto de no agresión, firmado en el verano de 1939, estaba sin duda destinado a ser papel mojado. De hecho, ambas partes lo emplearon como un respiro, una tregua tácita que Rusia empleó en consolidarse y Alemania en comenzar su avance hacia el este. En aquel impasse, el Focke-Wulf seguía considerado tan solo como una especie de segundón del Messerschmitt, así que hubo tiempo de sobra para perfeccionarlo. Se le equipó de un motor aún más potente, el BMW 801D de 14 cilindros en doble estrella, capaz de producir 2100 caballos en sobrepotencia. La nueva planta motriz era aún más pesada, de manera que para mantener el centro de gravedad del avión, la posición de pilotaje fue retrasada, circunstancia que solucionó en parte el problema del calor sobre el piloto. De todas formas, el audaz diseño de cubierta del motor debió ser abandonado, tras lo cual la arriesgada fórmula de Kurt Tank evolucionó imparable hacia el éxito. Y Goering dio instrucciones concretas. Focke-Wulf debería prepararse para que de sus factorías salieran inmediatamente los nuevos aviones como panes calientes del horno de la panadería. El 190 entró en producción con una cubierta de motor convencional, pero como el piloto se hallaba ahora más retrasado, quedaba perfectamente aislado del calor del motor. Pese a todo, se mantuvo el ventilador interno o fan de refrigeración del motor detrás de la hélice. El hecho era que el pequeño beneficio aerodinámico que la cubierta podría haber aportado fue fácilmente compensado con creces por el incremento de potencia que supuso el nuevo motor. El radial BMW 801 contribuyó enormemente al éxito de los primeros modelos del 190. Además proporcionaba al piloto un enorme escudo contra los ataques frontales y menos riesgos mecánicos, pues al ser refrigerado por aire no tenía las complejidades del sistema de radiadores. También tenía ventajas en accesibilidad. Los equipos de tierra podían alcanzar muy rápidamente cualquier rincón de la planta motriz, haciendo más rápidas las reparaciones. Existían otras ventajas sobre el Messerschmitt. El FW-190 tenía una cabina elevada que ofrecía al piloto una perfecta visibilidad en todas direcciones, ya que en una emergencia la cubierta transparente podía ser volada mediante unas cargas explosivas. La atención por el detalle introdujo otros refinamientos en el FW-190 como un indicador exterior del nivel de combustible y paneles de recubrimiento a bisagrados para que los equipos de tierra pudieran tener un acceso más fácil y rápido a los cables y poleas de mando. Incluso existía un refuerzo sobre el ala que servía de plataforma para que mecánicos y pilotos no abollaran los delgados paneles del recubrimiento del ala. En el verano de 1941, las primeras unidades de serie del FW-190 fueron plenamente operacionales en el grupo de caza JG-26 liderado por Adolf Galland. El 27 de septiembre, algunos 190 entraron en combate por primera vez contra los Spitfire ingleses sobre el Canal de la Mancha. El resultado fue una demoledora derrota para los ingleses. Otra grave amenaza para la RAF, que además veía como Messerschmitt había continuado mejorando el Bf-109 con los modelos F y G. Mientras en la Luftwaffe se había abierto el debate sobre cuál era el mejor tipo de caza alemán. Al final resultaba ser una cuestión de gustos. Werner Seiss, un piloto de la Luftwaffe, explica: me gusta mucho el 190. Era mucho mejor avión que el 109,
Podía virar más cerrado, volar más rápido, más alto. Podías hacer cualquier cosa con el 190. Era maravilloso. El único problema del 190 era que al carretear en tierra y durante el despegue no podías ver demasiado. Aquel enorme motor en estrella te quitaba toda la visión, pero al final te acostumbrabas. Solo era cuestión de poner más cuidado, pero en vuelo era realmente muy bueno. Pero no todos los pilotos de la Luftwaffe aceptaron el diseño de Focke-Wulf, incluso a pesar de que el Messerschmitt tenía un tren de aterrizaje muy estrecho, que hacía difícil su control, y una carlinga extremadamente pequeña. Todavía seguía siendo la primera opción de muchos pilotos, incluyendo al general Günther Rall. Yo diría que el 109 era como un estoque, mientras que el 190 era un sable. El 109 era rápido como un cohete, pero el 190 tenía un buen armamento. Tenía 4 tubos alrededor del motor, muy cerca de él, de manera que el récord de derribos en un solo día, como los 13 o 14 que consiguió Novotny, fueron con el 190. Pero Novotny consiguió la mayor parte de sus derribos sobre Rusia. Tan pronto como el 190 entró en servicio, Hitler hizo su movimiento final hacia el este en un ataque sorpresa contra los mal preparados soviéticos. La Operación Barbarroja destruyó literalmente la fuerza aérea rusa. Los pocos aviones que quedaron estaban obsoletos, con tripulaciones mal entrenadas. Así los resultados contra el sofisticado FW-190 eran predecibles. Los rusos no tenían ninguna experiencia. Los pilotos no tenían entrenamiento en tácticas de combate, volaban con equipos muy obsoletos, incluso de la Guerra Civil Española. El núcleo de sus cazas lo comprendían el I-16 Rata y el I-153, que era un biplano. El resultado fue que ellos sufrieron unas pérdidas tremendas. En diciembre de 1941, en la otra parte del mundo, Japón, aliado de Alemania, también se estaba preparando para un éxito espectacular. El Zero de la Marina Imperial, el avión de Mitsubishi, que había probado que los motores radiales todavía tenían sitio en la aviación de caza, estaba a punto de entrar en la historia, junto con los torpederos y aviones de bombardeo en picado embarcados en portaaviones. Fue el ataque contra la 7ª Flota Americana fondeada en Pearl Harbor. Al no encontrarse los portaaviones en el puerto, el ataque resultó impresionante, pero no definitivo. Y fatal para Alemania. 24 horas después del ataque, Hitler declaraba la guerra a los Estados Unidos. Al hacerlo, acababa de sellar la suerte del Reich. La capacidad productiva de América era enorme y solo unos meses después, a comienzos de 1942, hordas de enormes bombarderos cuatrimotores como el Boeing B-17, Fortaleza Volante, despegando desde bases en Inglaterra, empezaron a desarrollar la teoría del bombardero estratégico a gran altura. Empleando potentes turbocompresores, los B-17 operaban sobre Alemania en el enrarecido aire por encima de los 10.000 metros, donde el motor radial de los FW-190 estaba al límite de sus posibilidades. Ahora, a la defensiva, la Luftwaffe necesitaba un interceptor de alta cota, un avión que usualmente empleaba motores lineales como el Daimler-Benz, que todavía seguía monopolizado. Pero Kurt Tank resolvió el problema de una manera diferente. Este es el Junkers 88, un bombardero extremadamente versátil que empleó diferentes motores, entre los que se encontraba el Jumo 213. De silueta redonda, parecía un motor radial, pero se trataba de un V-12 con un radiador circular detrás de la hélice.
Al contrario que el Daimler-Benz, el motor Jumo estaba plenamente disponible y en un arriesgado movimiento, Tank dispuso la integración de esta potente planta motriz en el 190. Con esta combinación de un motor de bombardero en la célula de un caza, Focke-Wulf empezó a desarrollar el que bien pudiera haber sido el mejor caza a pistón de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los 12 cilindros en V invertida del Jumo añadían una considerable longitud al morro del nuevo avión, o Serie D, como sería conocido este modelo. El incremento de potencia y la capacidad de volar a gran altura convertirían más tarde al FW-190 de morro largo en el más respetado de todos los cazas alemanes. Durante el desarrollo de la serie D, Focke-Wulf tuvo que afrontar los mismos problemas que surgieron en el prototipo original. Al poner mayor peso delante del ala, era necesario retocar la parte trasera para preservar el equilibrio y la posición del centro de gravedad. La solución de Tank fue simple. Sencillamente alargó 25 centímetros la parte trasera del fuselaje a base de paneles intermedios huecos. El resultado final, con el morro y la cola alargadas, hizo que la serie D fuera más afilada, más aerodinámica y aproximadamente 1,5 metros más larga que la versión básica original. Pese a todo, existían paradojas como que la gran hélice de 3 palas muy anchas, diseñada para cortar el enrarecido aire a 10.000 metros de altitud, estuviera tallada en madera. La serie D disfrutaba también de muchas de las características ampliamente probadas en el diseño original de 1940. Las alas, cabina y el tren de aterrizaje eran los mismos que en la versión de morro corto con motor radial y que todavía seguía en producción. Ambos tipos empleaban el mismo sistema de control de vuelo extremadamente avanzado para su época. Todos los 190 tenían superficies de control de vuelo operadas eléctricamente, lo que eliminaba el engorro de transmisiones mecánicas, poleas y sistemas hidráulicos, usando en su lugar delgados cables eléctricos que transmitían bajo voltaje a motores eléctricos que accionaban las superficies. Estos cables estaban menos expuestos a los daños producidos por el enemigo. Debido a ello, la batería resultaba un componente vital e iba alojado en un compartimento blindado tras el piloto. Mientras la serie D estaba siendo desarrollada, ya existían planes para una versión todavía más avanzada, inclusive más estilizada y aerodinámica, y esta vez con alas más largas, el TA-152. Este modelo llevaba la inicial T en honor a su diseñador, en lugar del de la compañía que lo fabricaba. Un extraño privilegio dentro de la nomenclatura aeronáutica y único en el caso de Alemania. Pero estaba claro que Kurt Tank no era un diseñador cualquiera. Tanto en la serie D como en el alargado TA-152, el concepto básico del FW-190 original fue siempre la base del éxito de los modelos posteriores. Allá en 1937, Focke-Wulf había empleado criterios de diseño simples que resultaron más que adecuados para las siguientes fases de desarrollo. De cualquier modo, por muy buena que fuera la nueva generación de cazas de alta cota, llegaron demasiado tarde al conflicto. Era un avión realmente bueno, con una buenísima visibilidad, con un motor excelente a grandes alturas, pero llegó demasiado tarde, así que no produjo ningún cambio decisivo para el desenlace final. Además, los avances de los rusos estaban cambiando la situación en el este. Fue una sorpresa para nosotros el descubrir que ellos habían sido capaces de establecer una línea de producción fuera del alcance de nuestros bombarderos, que estaba detrás de los montes Urales, o cerca de ese área, y de la que salía una enorme cantidad de aviones. Desarrollaron aviones mejores, todos esos MiG-Jack eran muy buenos y pilotos mejor entrenados.
Y después de 1942 en adelante, formaron esas unidades de élite, los regimientos de guardias rojos. Y al menos en mi área, uno podía identificarlos debido a que pintaban todo el morro del avión, desde la cubierta del motor hasta la cabina. Así podíamos identificar a la élite, a los que eran los verdaderos oponentes. Una nueva generación de pilotos rusos, junto a aviones mucho más avanzados, podrían ayudar a empujar la marea contra Alemania. Pero todavía el 190 tenía que alcanzar el límite de su versatilidad. La campaña rusa había demostrado que el modelo básico de ataque a tierra alemán, el Stuka, estaba completamente obsoleto. Como el Messerschmitt 210, que era el reemplazo previsto, no llegó a materializarse, el fiable 190 fue elegido como sustituto. Aunque no hubiera sido específicamente diseñado para este cometido, era lo suficientemente flexible como para dejarse adaptar eficazmente. La versión de ataque del 190 Serie F era básicamente igual que la versión básica de morro corto y motor radial, a la que se le había instalado unos puntos de anclaje extra, reforzados para montar cargas de bombas bajo las alas y el fuselaje. El resultado fue un diseño básico de avión de caza con la capacidad de transportar bombas cuando fuera necesario utilizarlo como avión de ataque. Pero la versatilidad no siempre es la clave. La guerra en el este continuaba y los pilotos alemanes tenían ya que competir contra aviones rusos muy especializados, como el Ilyushin IL-2 Stormovik, que se reveló como un verdadero problema para los cazas FW-190. El IL-2 era un avión condenadamente bueno, muy duro de derribar porque estaba pesadamente blindado tanto por debajo como por detrás. Además tenía un artillero que disparaba hacia atrás, con lo que hacía muy difícil el que apuntaras con precisión suficiente como para derribarlo. Y era corriente que muchos pilotos de FW-190 descargaran completamente toda su munición y a pesar de eso los IL-2 seguían volando. La incapacidad de los cazas alemanes para neutralizar aviones soviéticos como el Stormovik influyó ciertamente en las batallas de tanques del frente oriental. Estos duelos entre blindados fueron decisivos en la campaña rusa. A los problemas de los alemanes en el aire se unían las inmensas cantidades de munición aliada que estaban siendo transportadas por mar desde el sur, en una campaña para asegurar que Rusia no careciera de nada en la lucha contra Alemania. Ellos mandaron a Liván mediante el programa de préstamo y arriendo Spitfires, P-39s, B-25s, bombarderos Boston, y en el sur había un alto porcentaje de estos aviones de origen angloamericano. Esta política de suministros a los rusos a partir de las cadenas de producción occidentales aseguró que la sitiada maquinaria bélica alemana estuviera constantemente bajo una gran presión de las fuerzas rojas por el este y de británicos y americanos por el sur y el oeste. Pese a todo, las tácticas variaban. Los soviéticos se concentraban principalmente en el combate por tierra y usaban sus aviones como apoyo al ejército, sobre todo mientras que los americanos eran partidarios de llevar la guerra a los cielos de Alemania mediante los bombarderos pesados de largo alcance. A finales de 1944, los bombardeos diurnos americanos estaban presionando mortalmente a las defensas de caza de la Luftwaffe. Los Messerschmitt 109 y todas las versiones de FW-190 fueron concentradas en esta tarea en un intento de parar la constante marea de B-17 y Liberators que llevaban la destrucción al territorio alemán. El éxito de los bombarderos americanos solo era posible si estos conseguían desbordar las defensas alemanas. Para lograr este objetivo, primeramente, los americanos emplearon cazas de escolta de muy largo alcance y alta velocidad para proporcionar protección lo más dentro posible sobre Alemania. En segundo lugar, los bombarderos se agrupaban muy juntos en las llamadas tight box o cajas compactas que permitían a los artilleros concentrar una inmensa cantidad de fuego defensivo contra los cazas alemanes. A
Así, los bombarderos americanos continuaron sus misiones concentrándose sobre blancos estratégicos de la industria bélica alemana, fábricas de munición, refinerías y sobre todo las fábricas de aviones. La teoría que sustentaba el bombardero estratégico americano era el tratar de evitar que el enemigo fabricara armamento, devastando directamente sus fuentes de producción, como la forma más eficaz de hacer la guerra. Pero esto solo funcionaría si el enemigo fabricaba sus armas en una forma convencional, y no era así como Kurt Tank había organizado la producción de los FW-190. Los cientos de subcontratistas que se desperdigaban a lo largo de toda la nación consiguieron incrementar el suministro de componentes a pesar de los ataques de los bombarderos, de manera que el flujo de los nuevos FW-190 continuaba saliendo de las líneas de producción para desesperación de los estrategas americanos. El coronel de la inteligencia aérea Fred McIntosh nos explica. Lo construían por secciones en pequeñas factorías, los montaban en los aeropuertos y después los aviones podían volar directamente desde allí, o bien ser remolcados por carretera hasta donde se les montaba el motor y cosas así. De esta manera, cualquier fábrica familiar de muebles de calidad o talleres de maderas podían estar fabricando, por ejemplo, los conjuntos de cola de los aviones. Así, la octava Fuerza Aérea tenía que vérselas contra una red muy bien organizada de fábricas instaladas en talleres y casas de campo y que era casi imposible de identificar como blancos estratégicos. Estas pequeñas factorías podían trabajar casi impunes frente a los atacantes de la octava Fuerza Aérea. El hecho de que esta organización fuera tan eficaz se debe a la idea original de Kurt Tank de subcontratar y diversificar los elementos de la producción del 190 lo más posible. Incluso cuando la guerra estaba llegando a su inevitable conclusión, el diseño básico con motor radial del 190 era todavía un muy serio adversario para cualquier cosa que los aliados pudieran poner en el aire. Los diseños aliados se habían ido perfeccionando. Aviones como el Republic P-47 Thunderbolt, que también había sido basado en un motor radial, llegaban cada vez en mayor número y con pilotos mejor entrenados. La carnicería era terrible en ambos lados y a menudo los B-17 volvían a casa con claras muestras de lo muy efectivos que resultaban los 190 en la defensa de su territorio. Incluso cuando su causa estaba irremisiblemente perdida, los pilotos de la Luftwaffe, cortos de municiones y de combustible, seguían ofreciendo una enconada resistencia. Pero los raids de bombardeo continuaban las 24 horas mientras las defensas alemanas iban deshaciéndose lentamente. Al pueblo alemán solo le quedaban ruinas de un Reich que se suponía iba a durar 1000 años. A todo lo largo de los territorios recién ocupados, equipos de la inteligencia aérea americana se movían buscando ejemplos de la tecnología alemana antes de que los destruyeran las tropas en retirada. Era un trabajo arriesgado. Algunos aviones habían sido parcialmente destruidos por sus tripulaciones alemanas y otros tenían instaladas trampas explosivas. Otros sencillamente estaban abandonados como herramientas de una guerra que nunca ganarían. De esta manera, la inteligencia aliada obtuvo un buen número de FW-190 que fueron examinados y comparados con otros aviones aliados. Por supuesto, los aliados habían capturado anteriormente algún que otro FW-190, de manera que ya tenían una idea clara de la filosofía del diseño del avión, pero ahora se trataba de un material muy abundante y técnicos expertos de las fábricas americanas pudieron volar los aviones alemanes y obtener información de primera mano.
Hombres como el jefe de pilotos de prueba de la compañía Bell, Jack Williams. Le di unas instrucciones, le expliqué datos sobre la cabina de un Focke-Wulf que yo había examinado y volado previamente, y él despegó. Ahora estaba en manos de un competente piloto de pruebas americano, bien entrenado, ganador de varias carreras y de los trofeos Thompson en Cleveland. Después de que despegara, yo me volví a trabajar con la tripulación de tierra, cuando pasó Jack Williams en el Focke-Wulf a unos 30 a 35 pies a ras de suelo. Se abrió sobre el aeródromo, tiró del avión y le hizo realizar unos cuantos toneles antes de alejarse mediante una increíble trepada en candela. ¿Dónde están ahora esos aviones? De unos 20.190 construidos, solamente unos pocos sobreviven actualmente. Aquí, en el Museo del Aire de Texas, en Harlingen, cerca de la frontera mexicana, existe uno de los pocos supervivientes 190 de morro corto. A pesar que muestra los efectos del paso del tiempo, su clásico perfil es todavía impresionante. Una silueta simple conformada alrededor de un potente motor radial que todavía agrada la vista de los aficionados. Pero son los historiadores los que realmente conocen lo destacado que fue este aparato y esperan la oportunidad de volver a verlo volar. Tendrán que esperar algunos años antes de que este 190 tejano sea reconstruido de acuerdo a los niveles de calidad originales, pero mientras llega ese momento, las mismas y bellas proporciones se pueden ver a veces sobre los azules cielos de Texas. David D. Jones, restaurador de aviones, nos habla de su pasión y del curioso avión que ha construido. Para poder construir este modelo, estudié meticulosamente el original y me quedé sorprendido de lo que descubrí, de lo bien construido que estaba y de algo que la mayoría de la gente desconoce, y es que este avión empleaba un sistema de potencia integrado en una única palanca de control. Yo sabía que en 1980 u 81 la Woodward Governor Company había construido un sistema de control muy parecido para la Beechcraft, así que les pregunté si podría utilizar uno de sus sistemas de control en este avión y se quedaron muy sorprendidos cuando les conté que la Focke-Wulf había empleado un sistema de control idéntico en 1939. Esta réplica del 190 construida por Jones está realizada a 3/4 de escala y por supuesto el motor es diferente, pero todas las proporciones son exactas, así que esta sobresaliente reproducción vuela de la misma impecable manera en la que el original se hizo famoso y en la que los pilotos de la Luftwaffe lucharon por toda Europa. A lo largo de toda su carrera, Kurt Tank produjo muchos otros diseños como el bimotor TA-154, un caza fabricado completamente en madera para enfrentarse al mosquito inglés. Después de la guerra quedaban pocas oportunidades para él en su patria, así que emigró a la India, donde sentó los cimientos de la industria aeronáutica de ese país, introduciendo la tecnología de los motores a reacción. Continuó trabajando hasta su muerte. Famoso por los muchos logros de una vida muy productiva, el elemento más sobresaliente de la creatividad de Tank será siempre el Focke-Wulf 190,
un avión que fue encargado como un simple respaldo para el Messerschmitt 109 y que solamente fue autorizado a entrar en producción porque usaba uno de aquellos impopulares motores en estrella. Los ingenieros alemanes trabajaron para encontrar la forma de solventar los problemas de los motores radiales y, a pesar de los fallos con la cubierta aerodinámica del motor, consiguieron una solución de compromiso donde la potencia extra permitió compensar los problemas de origen aerodinámico. Los motores radiales superaron todas las críticas y fueron posteriormente adoptados tanto por los fabricantes de aviones de caza americanos como por los ingleses. El FW-190 esculpió su nombre en la historia militar como uno de los más grandes aviones de combate del mundo.